Buenos días, mi coronel. Muchísimas gracias por la presentación. En el día de hoy, miércoles 24 de agosto de 2022, nos reunimos nuevamente en esta aula virtual con el fin de tratar un nuevo tema, un nuevo episodio, un nuevo aspecto de las tantas aristas que tiene la reconstrucción de la memoria histórica que no ha sido contada en su debida dimensión, de la agresión narcoterrorista de las FARC contra Colombia y de otros grupos criminales, el ELN, el PRT, el M-19. En el día de hoy vamos a tratar el tema del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Dolores, Tolima, ocurrido el 17 de noviembre de 1999, en plena época de los diálogos de la administración Pastrana con las FARC en el Caguán, y que es otro de esos episodios que aterran cómo puede haber tanta crueldad y tanta sevicia y tanta mala intención, ya que no fue solamente el ataque terrorista de esa noche contra Dolores. Dolores pues es el municipio más grande y conocido de los tres que fueron atacados, pero fue una acción simultánea contra tres municipios que ya la veremos, en la cual causaron muchos daños, mucha zozobra, mucha tragedia, orfandad, miseria, y hoy los tenemos hablando de que ellos están en paz y que nadie les diga nada porque es la forma de construir la paz. Pero todas esas víctimas, todo ese daño que causaron, lo que nunca repararon, pues no se va a quitar de la memoria colectiva y siempre será un punto de choque tanto con estos delincuentes como quienes se prestaron para hacer el fast track y ese pacto espurio en Cuba, eh, que solo ha servido para polarizar más el país y llevarnos a la desazón en que estamos. Entonces, entremos en materia, mi coronel. Y coronel, a partir del nacimiento y ampliación del radio de acción de las primeras cuadrillas de las FARC, los departamentos del Valle, Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca y Meta se convirtieron en importantes puntos geopolíticos y geoestratégicos para los intereses de los dirigentes del Partido Comunista y los cabecillas de las FARC. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del municipio de Dolores, ubicado sobre la cordillera central entre los límites del Quindío, el Valle y el Tolima, para el desarrollo de ese proyecto narcoterrorista, que para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI estaban desarrollando las cuadrillas de las FARC? Cuando en este mismo espacio académico, en estos mismos espacios académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, analizábamos la realidad de la ubicación geográfica de Ucrania frente a Rusia y a los intereses geoestratégicos y geopolíticos de las potencias, decíamos que infortunadamente la llanura de Ucrania y el territorio ucraniano en general tiene una maldición geopolítica, porque por ahí pasan muchos intereses y termina siendo Ucrania el epicentro de toda esa tensión, y la prueba es la guerra que estamos viviendo actualmente, que hoy exactamente cumple 6 meses. El Tolima parecería ser que tiene un símil en ese mismo aspecto, porque cada vez que tocamos estos temas del conflicto y de cómo ocurren las cosas, siempre comenzamos por determinar la importancia geoestratégica del lugar donde ocurre. Y vemos que en los dos mapas que están sobre la pantalla, hay dos mapas pequeños también de Colombia, y en ambos se resalta la ubicación geoestratégica del Tolima. Y usted, mi coronel González, la pregunta nos ilustra mejor diciéndonos que tiene una problemática compleja porque además de la ubicación tan cercana a la capital de la República y sobre las dos cordilleras, la oriental y la central, eh, y el Valle del Magdalena, es un punto de paso hacia todos los departamentos que usted mencionó: Caquetá, Cauca, Huila, Valle del Cauca, el Viejo Caldas, Cundinamarca, y prácticamente llega hasta Antioquia. Entonces, cuando el Partido Comunista decide lanzar la toma del poder, no es porque se les ocurrió, que le salió de circunstancia, sino que ya habían pensado en esas zonas. Por eso promovieron la colonización
Aramada, que el mismo Alfredo Molano, que era escritor de ese lado, la tituló así, en el sur del Tolima, es decir, sobre este sector. Y que luego aquí en Cundinamarca, al sur de Cundinamarca, en el páramo de Sumapaz y sur del distrito capital, el señor Juan de la Cruz Varela formó otro grupo de guerrillas y vino a invadir fincas al norte al oriente del Tolima y al occidente de Cundinamarca. Y que aquí más o menos donde tengo el puntero, en el sector de Biotá, Cundinamarca, las FARC o el Partido Comunista construyó la Escuela de Formación de Cuadros para que se distribuyeran por toda esta zona que estoy resaltando con el puntero, incluido el páramo de Sumapaz, el oriente del Tolima, el norte del Huila, ir formando lo que llamaron las repúblicas independientes. Esto lo niegan a rajatabla y siempre dicen que no, que fue un trabajo de los campesinos que reaccionaron, pero no es cierto. Y desafortunadamente en esa extensión hacia el sur del Tolima, el municipio de Dolores, que es un nombre religioso, la Virgen de los Dolores, terminó haciéndole honor a su nombre de los Dolores, porque es uno de los municipios que más ha sufrido la violencia desde esa época. Y en el caso de hoy, vamos a ver cómo las FARC entran y destruyen gran parte de la infraestructura urbana solamente para decirle al señor Pastrana, aquí estamos nosotros, no nos gusta lo que están haciendo ustedes allá en la mesa de conversaciones, queremos es esto, esto y esto, o sea, por medio del terror. Y volviendo para ubicarnos nuevamente, entonces vemos que el departamento del Tolima es atravesado de norte a sur o de sur a norte en forma diagonal tipo 45 grados por la cordillera central, cae al Valle del Magdalena, cambian las tierras, cruza el Valle del Magdalena y asciende nuevamente hacia otra cordillera que es la oriental. Y aquí en el pie de monte, lo alcanzamos a ver con el puntero, en el pie de monte occidental de la cordillera oriental, tirando hacia el Valle del Magdalena, está el municipio de Dolores, que está pues muy cerca de varios otros municipios como Alpujarra, como Prado, que forman un triángulo de historia y de violencia también, inclusive que se ha extendido hasta Purificación, que ya es un municipio casi puerto sobre el Magdalena. Y esa noche de los hechos criminales que vamos a hablar, entonces hubo atentados simultáneos en Prado, Dolores y en el corregimiento de La Arada, que queda aquí en Alpujarra. O sea, Alpujarra es el municipio, La Arada es el corregimiento, Dolores municipio y Prado municipio. En ese triángulo, esa noche del 17 de noviembre del 99, las FARC perpetraron una cantidad de actos terroristas eh, tristes y que hoy vamos a reconstruir para que no se olvide. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿por qué el diario El Nuevo Día de Ibagué tituló en su edición del 18 de noviembre de 1999 que este hecho había sido una pesadilla? Bien, mi coronel, para ver el mensaje del diario, pues vemos aquí una toma muy bonita de este pintoresco municipio que en realidad lo es, ¿no? Porque está pegado, como decíamos, en la parte occidental de la cordillera oriental. Y esta es la estribación ya casi donde comienza el Valle del Magdalena. Quiere decir que ya el terreno en Prado, entre más se avanza hacia el occidente, es más semiondulado hasta que prácticamente ya se forma el Valle del río Magdalena al occidente de este municipio, muy lejos. Pero vemos que está construido igual como la costumbre de todos los municipios andinos sobre un sector semiplano o por lo menos en la parte baja del cerro y que tiene, como aquí alcanzamos a ver, sus casitas encumbradas y ya si se desplaza hacia las veredas, pues tiene mucho más territorio quebrado. Ese día, aquí tenemos la portada del periódico El Nuevo Día del 18 de noviembre. Es un periódico que históricamente tiene un valor muy grande porque con escasos medios y con escasa eh, formación de sus periodistas, ha tenido un trabajo largo en la reconstrucción de la dinámica social, política y económica del Tolima y más o menos, la población tolimense desde el nacimiento de este periódico ha estado bien informada
de lo que sucede, por qué lo cubren. Fue un periódico que fue creado en el año 92, ya tiene 30 años, y, y se ha sostenido en medio de las dificultades que tiene hoy en día los medios de comunicación, y para la época cumplió un trabajo importante. En este caso, el día específico 18 de noviembre, un día después del asalto terrorista a los 3 municipios, hizo una cobertura muy importante que la han reproducido parcialmente en las redes sociales y en internet, con fotos, mapas y testimonios de los que vivieron el daño esa noche. Repetimos, en Prado, Dolores, me faltaba mencionar Villarrica, que también es otro municipio de historia de violencia al oriente del Tolima, y el corregimiento de La Arada. Y en esos 4 ataques terroristas simultáneos fueron asesinados 8 policías, varios civiles, y también quedaron varias personas heridas, además de los cuantiosos daños ocasionados en las instalaciones oficiales y en las viviendas de las personas que vivían al lado. Inclusive en Dolores, una persona que vivía al lado del cuartel de policía murió sepultada por los escombros que produjo la explosión de un cilindro en la edificación cuando se lo han lanzado a la policía, que quedaba enseguida de esa casa. Entonces, por esa razón, el diario Nuevo Día tituló Una pesadilla vivió el Tolima, porque fueron 4 centros urbanos atacados de manera simultánea por más de 1000 terroristas de las FARC, que se reunieron cuadrillas del Bloque Oriental y del Comando Conjunto Central, enviadas por el Mono Jojoy, por Alfonso Cano, por Timochenko, bueno, los cabecillas, a que destruyeran estos municipios y sembraran el terror con el fin de presionar lo que se estaba negociando en el Caguán. Y de remate, el gobierno no tomó ninguna acción viendo todo este daño, no paró los diálogos porque había un afán de premio Nobel y de demostrar que sí se podía y que se negociaba en medio de la tragedia. Y los cabecillas que estaban dirigiendo todo desde el Caguán en camionetas que se robaban además en las ciudades y las usaban allá para moverse ellos, paseándose, humillando a los familiares de los secuestrados que iban a pedirles que los liberaran, dando declaraciones en la prensa y montando comités temáticos y otros shows sin que el gobierno nacional tomara decisiones políticas para bloquear eso. Mi coronel, Coronel, ¿cómo las FARC ejecutaban el plan terrorista durante la época de ese sangriento episodio de la agresión comunista armada contra el municipio de Dolores en noviembre del 99? Bueno, mi coronel, entonces el plan estratégico de las FARC pues es conjunto, es nacional, es de el oriente, el occidente, el norte, el sur, el centro del país, con sus diferentes bloques. Pero aquí estamos hablando específicamente de cómo lo estaban ejecutando en el oriente y suroriente del Tolima. Y vemos que ya se hace un ataque simultáneo en Prado, Villarrica, Arada y Dolores. O sea, es una cosa estratégica planeada con el fin de amarrar a la Fuerza Aérea y amarrar las mismas tropas del ejército, porque no sabían, como la información llegaba fragmentada, a cuál de los 4 puntos atender al tiempo, y simultáneamente en otras regiones del país estaban haciendo también ese tipo de ataques. Eso era el plan estratégico a nivel nacional, y aquí estamos viéndolo cómo lo desarrollaron en lo regional. Y todo lo que sucedía con estas acciones criminales era una forma de presión en la mesa del Caguán para decir siempre el mismo argumento: es que nosotros no queremos la guerra, nosotros queremos la paz, entréguenos esto, entréguenos lo otro, y así nos ayudan ustedes a que no haya más muertos en Colombia y nos podemos ahorrar no sé cuántos muertos. Pero nadie les decía, no, es que ustedes no tienen por qué matar a nadie. Entonces, como ustedes están matando, vamos a desalojarlos. No, porque había todo un montaje, una parafernalia completa de corrupción para mantener un poco de funcionarios viajando y viaticando, y a ninguno le convenía que eso se acabara. Entonces, el único sacrificado era el pueblo colombiano, en particular los habitantes de estos municipios, a expensas de lo que decidieran los grandes, como dicen los campesinos, allá en Bogotá o en la mesa de conversaciones, sin que se tuviera en cuenta el real drama del campesino. Por eso insistimos tanto en entrevistas, en los medios y aquí en este conversatorio, que
mientras no haya justicia con estos delincuentes, los recuerdos malos y los odios no se quitarán tan fácil de la mente de quienes sufrieron eso, porque son síndromes que quedan. Esa noche, en esos 4 asaltos simultáneos en el Tolima y en otros que hubo en otras regiones del país, se le dio el bautizo de fuego al empleo de los cilindros bomba, que ya hemos explicado, las famosas rampas, que las FARC le llaman ramplas, que le colocan a un cilindro de 100 libras por dentro otro cargado más pequeño de 40 o de 20 libras, con explosivos y hasta con excrementos humanos y con metralla y todo lo que necesiten para que cuando explote cause mucho daño y el excremento produzca gangrena a la persona que hiere. Esa fue la primera vez que los utilizaron ya de manera formal. No es que no los hubieran utilizado antes, claro que sí, eso viene de muchos años, pero ya en forma masiva y en forma estructurada, con lo que el mono Jojoy llamó las ramplas. Inclusive el que aprendió a hacerlas es un sujeto que le decían Dionisio y el mono Jojoy lo bautizó Dionisio Rampla. Y los que les enseñaron a hacerla fueron los 3 irlandeses que la llamaban el mortero Monaghan, que vinieron del ejército revolucionario irlandés y estuvieron en el Caguán dando esa instrucción, que la 9ª Brigada los capturó para esa época, saliendo de la zona de distensión, estuvieron un tiempo presos aquí en Bogotá, pero la debilidad del gobierno Pastrana terminó dejándolos libres, porque pobrecitos no, además eran monos de ojos azules, europeos, como un país bajo, como Colombia se iba a atrever a tener presos a 3 ciudadanos del primer mundo, 3 delincuentes que venían a hacernos daño. Bueno, también por esos días eran muy constantes las informaciones de la toma de municipios. Y más adelante vemos que la Policía Nacional es condenada por eso a pagar una indemnización. Pero si somos realistas mirando las cosas como pasaban, quienes estábamos en servicio activo en esa época, lo vivíamos a diario. Es radiogramas van, radiogramas vienen, alertas de que la guerrilla va a atacar en tal lado, que no va a atacar. Algunas veces era desinformación, otras veces era realidad. Pero además llegaba el momento en que el dispositivo no daba para más. No había forma de reforzar las posiciones y entonces por eso atacaron varios municipios porque no tenía la fuerza militar y policial la suficiente capacidad para reforzar o para maniobrar de otra manera. Ya después con el Plan Colombia y la seguridad democrática se mejoró en apoyo, se mejoró el pie de fuerza, que era lo que estaba insuficiente, y los medios, porque es que a nosotros nos tocó, siendo tenientes y capitanes, que la guerrilla asaltaba un municipio y tocaba ir a reforzar y era a pie 40, 60, 80 kilómetros porque no había forma y era un riesgo subirse en un vehículo de los que llaman las chivas o los que van, porque la guerrilla lo podía emboscar. Entonces no había helicóptero, no había apoyo aerotransportado, no había apoyo de fuego para asegurar los desembarcos si se hacía algún desembarco. Y si un helicóptero llevaba una parte de la tropa, quedaba expuesto a que la segunda parte no entrara y esa tropa que desembarcaba era pequeña y podía ser copada por la guerrilla. Entonces son realidades que no se cuentan, que es parte de esa historia que hay que construir y reconstruir como es. Y paralelamente las FARC tenían el Frente Internacional que estaba funcionando desde los años 60, que el Partido Comunista los fue enviando a estudiar al exterior a ellos y a los hijos de los comunistas, y que se han dedicado todo el tiempo a desprestigiar, a cumplir la famosa frase de Lenin: calumniad y calumniad, que de la calumnia algo queda. Y estaba de moda también, ya en el Tolima y en todo el país, pero específicamente en el Tolima, en otros asaltos, porque como lo decíamos ayer, no hubo un solo municipio del Tolima que no hubiera sido víctima de ese ataque criminal, por lo que explicamos hoy, esa desgracia geopolítica de su ubicación. Secuestraban los uniformados. Algunos los liberaban en show con la Cruz Roja y con politiqueros del departamento, y otros sí los tuvieron y los enviaron a la zona de distensión para después, en el canje y la presión y todo lo que sabemos que ocurrió después con los secuestrados. Entonces, como vemos, era una ejecución sincronizada a nivel nacional, y aquí en el Tolima la estaban cumpliendo con mucha asiduidad en contra de Colombia y a favor de los intereses de las FARC. Coronel,
¿Cuáles son los relatos más importantes de los habitantes del barrio El Mango en Dolores, Tolima, acerca de cómo se desarrollaron desde ese lugar los sucesivos ataques terroristas de las FARC contra el municipio de Dolores la noche del 17 de noviembre de 1999? Todos hemos escuchado siempre la famosa frase, que la volvemos repetitiva y no la miramos en la profundidad, de que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero nos parece que esta imagen lo dice todo, lo dice todo. Este barrio El Mango queda en una especie de montículo, un cerrito, una colinita dentro del poblado. Ya vimos que el poblado está construido en la parte baja de un cerro, pues entonces se supone que no es plano completamente, sino que es ondulado. Entonces, pues lógico, al construir se hace una adecuación y se desaparece la forma normal que tenía la naturaleza en su momento y se adecua para que haya calles. Y eso es parte de la ingeniería. Pero aquí vemos qué es el barrio del Prado en esta foto, el barrio del Mango, perdón. Un barrio de gente humilde. Es que por las viviendas se nota, no hay necesidad de hacer un curso para analizar cómo era la cosa. Y desde este barrio y hacia este barrio se fue moviendo el combate y ahí vemos cómo quedaron las casas. Pero lo que más impacta son algunos testimonios que son tan eh, claros, tan impactantes, que los hemos puesto textuales y en lugar de hacer referencia, los colocamos textuales y los leeremos textuales para que nos demos cuenta de lo que pasó esa noche allá y el drama que vive un campesino, porque es que uno ve la foto ahí, es que no tiene que adivinar nada. Es gente humilde, gente trabajadora, gente que no tiene nada que ver con la violencia y ni mucho menos con el comunismo, que quieren vivir tranquilos, que quieren estar en sus parcelas, que quieren que el Estado les abra posibilidades para que se desarrollen y no que venga la guerrilla a lebrestarlos y a destruirlos. Entonces comencemos por el primero. Este es un docente jubilado que trabajaba allá y cuenta cómo las FARC armaban los cilindros para tirarlos contra el pueblo, contra el cuartel de policía del resto del pueblo, a la vista de todos los vecinos que estaban completamente impresionados de haber visto todos los bandidos cómo llegaron y se ubicaron ahí y cómo lanzaban esas pipetas de gas contra la estación de policía sin ninguna eh, consideración con los civiles que vivían al lado, ni mucho menos con la vida de los policías, porque una cosa es que quieran someterlos como en la guerra, pero otra cosa es que quieran destruir todo y causarles, imagínense si un cilindro de esos revienta donde están 3 o 4 policías, no queda ni el cuento, quedan completamente los cadáveres destruidos. Entonces, esa atrocidad no se podía explicar. Y lo dice ahí, y estos son palabras normales de una persona que está contando. Le quitaban la llave, o sea, la llave que lleva el cilindro arriba, ¿sí? Le abrían el hueco con un soplete y lo revolvían con pólvora. No es pólvora, sino dinamita, pero bueno, el señor dice pólvora. Y pedazos de todo, hasta materia fecal. Le ponían una bomba como una especie de impulsor y abajo una catapulta, o sea, un cilindro grande como base, y sobre el cilindro de 100 libras ponían los pequeños de 40 libras. Los recortaban y los metían ahí. O sea, se explica que no era uno, sino dos, y que los disparaban a tiempo. Eso no tenía ninguna dirección. Al cuartel le metieron un resto y terminaron en otra parte en las casas. Si un testimonio de estos que fue entregado tanto a la comisión del cura de Rux como a la memoria histórica, como a la Justicia Especial para la Paz, no impresionan ni impactan a un lector, ni impactan a alguien que está construyendo la verdad, es porque esa persona hace parte del mismo problema o es completamente indiferente o desprecia una realidad como esta. Pero esto es un testimonio que tiene una fuerza tenaz. Ahora escuchemos o miremos este otro. Una mujer que vive en la parte alta del pueblo y presenció el ataque, ahora recuerda que desde este sitio se podía ver y escuchar todo lo que ocurría en el centro del pueblo. Era un lugar de paso de los guerrilleros que bajaban del Cerro La Cruz del que estaban apoderados. Entonces ya vimos en la foto que en la parte oriental del municipio hay más cerritos. Entonces uno de esos cerros se llama La Cruz
Y desde allá bajaba la guerrilla y estaban controlando ese cerro. ¿Con qué propósito? Que si llegaban los helicópteros, desde ahí les disparaban para derribarlos, porque se sobreentiende que es por ese lado donde entraban los helicópteros. Bueno, ahora miremos lo que nos dice ya el testimonio completo de esta señora. Estábamos en la casa, me paré en la puerta de la cocina y me pasó una bala al pie del cuello. Quedó incrustada en la pared de la cocina. Me tocó meterme debajo de la cama y eso daban mucha bala. Por ahí debajo de los palos de café y banano se metían y echaban bala de arriba para abajo y los otros de abajo para arriba y los helicópteros también soltando balas. Esos cilindros hacían mover la tierra como si fuera un temblor, hacían huecos gigantes en la tierra. Como ustedes ven, no es un testimonio premeditado, no es que alguien le dijo, vaya mi señora y diga eso, sino es, aquí está hablando una campesina, aquí está hablando una mujer del pueblo contando lo que vivió. Entonces, si esto no impacta, si esto no impresiona, si esto no pone las cosas en su lugar, ahí sí, como dice el dicho, apague y vámonos porque estamos en otra dimensión diferente a la realidad de lo que ha ocurrido en Colombia. Eso serían los dos primeros testimonios, mi coronel. Y coronel, ¿cómo describió los hechos el reportero gráfico del noticiero El Nuevo Día de Ibagué? Bueno, mi coronel, aquí como dice, este fotógrafo no llegó solo, ya se llegaron periodistas de RCN, CMI, Caracol, y ya se sintieron como más empoderados y se fueron como prensa para entrar allá. Y dice, como 4 veces nos pararon los guerrillos, uniformados. Salían del monte y decían quieto, y uno les mostraba el carnet y decían, mucho cuidado que esto allá están en combate duro. Se están dando con el avión fantasma y los helicópteros. Uno veía motos, cantinas de leche, tulas, bultos por el borde de la carretera. De pronto eran minas o algo así. Entonces vean ustedes que la guerrilla se preparó muy bien, no fue de un día para otro, y que llevó una gran cantidad de logística terrorista y que además de los que estaban asaltando el pueblo, había otros de control y seguridad y que estaban identificando a la gente y los periodistas tuvieron que pasar por el medio de ellos, identificarse y les contaron o los dejaron ir a ver lo que ellos van a contar enseguida. Dice, por ejemplo, en el relato, que es más largo, sino que escogimos unos apartes del mismo fotógrafo. Dice, bajaron un poco de guerrilleros y le gritaban a la policía, se entregan, llegó la prensa, se salvaron ratas, porque les íbamos a meter candela a ese puesto, llegó la prensa a tirarse todo. O sea, eso es lo que la guerrilla le gritaba. Y aquí vemos la foto hasta de un muchachito con un fusil más grande que él ahí con un sombrero y el brazalete de las FARC, llevándose a los policías y a los secuestrados allá para el sector donde los reunieron y amedrentándolos con los fusiles. Y dice, cuando al rato se oyó el grito de alguien, prensa, 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 y salió la policía con las manos arriba y al lado de nosotros había como 20 guerrillos y le apuntaban. Él con las manos arriba dijo, prensa, no nos dejen matar, ayúdenos. Uno apuntando con la cámara y ellos con el fusil. Entonces imagínense ustedes el drama de los policías rodeados, el cuartel completamente destruido y si no es porque llega la prensa, los fusilan como hicieron en otras partes. Entonces, si un testimonio como este contado por un periodista, que generalmente los periodistas tratan es como de resaltar lo de la guerrilla y minimizar al Estado y trasladarle la culpa, y aquí lo está contando de esa manera, es porque así fue, es porque no hay otra, y porque hay testimonios de otros medios, de Caracol y RCN. Aquí también cuenta en este testimonio el señor que él presenció cuando la guerrilla entró al cuartel y en medio de los escombros comenzó a robarse las armas, los relojes, el dinero que tenían los policías y lo que encontraron de valor. Y algunas cosas se las entregaron a los civiles como si no fuera nada. Y aquí tenemos el testimonio también de un civil que cuenta lo siguiente. El civil era Rómulo Calderón, o sea, el que murió atrapado en la casa enseguida, quien vivía en una casa ubicada al lado de la estación de policía, donde tenía una microempresa familiar de bizcochos. Entonces, imagínense una persona que está trabajando, que se siente feliz porque al lado de su casa queda el cuartel de policía y nadie le va a venir a robar ni a hacer daño. Y dice, allí cayó un cilindro que tumbó las paredes y uno más impactó en su cuerpo, quitándole la vida inmediatamente.
La familia estaba en Bogotá en diligencias médicas. Así lo recuerda su esposa. O sea, la señora estaba con el hijo aquí en el barrio Quinta Paredes en Bogotá. Eso lo cuenta en el testimonio ya los sobrevivientes. Y si no es porque a la señora le sale una cita médica que tenía pendiente desde hacía días y el hijo la trae, también hubieran muerto esa noche ahí porque la casa se cayó toda. Cuando nos enteramos de la toma al pueblo empezamos a llamar y nadie contestaba. Mi hermano que estaba con Rómulo, eso cuenta la señora, y que logró salvarse, me contó después que a las 10 de la noche cayó un cilindro en la casa y destruyó todo. A las 5:15 de la mañana quedó todo en silencio. Salió a buscar a Rómulo y vio la mano debajo de la pared, la cara machacada y sangre, y vio que estaba muerto. Al rato empezó la balacera nuevamente, como a las 3 de la tarde lo pudieron sacar. Nosotros llegamos al otro día del entierro, lo perdimos todo. Esto son palabras muy duras, conmueven. Y uno dice, ¿cómo es posible que al elaborar el informe de la verdad se ignore estas cosas tan graves? Cuando son hechos reales que están documentados, que están en expedientes y que están las personas vivas que lo cuentan y simplemente se maneje por ahí en un anexo como una generalidad y en el informe principal termine diciéndose que todo esto es culpa del Estado y no de los bandidos. Y también agregan ahí que el agente de policía Farid Arciniegas Gómez murió en similares circunstancias a las de Rómulo. Un cilindro cayó dentro de la estación de policía y derrumbó las paredes. Pregunta abierta, ¿será que esto tiene algún perdón de Dios y los hombres? Porque no tiene ninguna explicación. Si tenían toda esa superioridad militar en ese momento, ¿cuál necesidad tenían de asaltar el poblado de esa manera y destruirlo si hubieran podido, aunque no es lo correcto, pero hubieran podido sitiar el cuartel de policía y someterlos de otra manera y llevarse los secuestrados para negociar lo que estaban haciendo, si es que de verdad respetaban la vida de las personas y los civiles? Repito, eso no es lo correcto, pero hubiera sido mucho menos dañino que eso que hicieron de destruir un pueblo y sembrar tanto zozobra, tanto terror y dejar en el imaginario colectivo ese recuerdo que perdurará por generaciones y que no se superará tan fácil. Y aquí dice, y esta otra, estando en la gente en la calle, en labores de aseo, estalló una granada. Miren ustedes lo que pasó. O sea, los explosivos y las cosas que dejaron allá o que se utilizaron durante el combate y no estallaron, estalló una granada que había quedado tirada en el suelo. Bella Enciso, empleada de una entidad financiera, o sea, una señora que trabajaba en un banco, fue víctima de las esquirlas que le produjeron varias heridas. Un testigo del hecho habla de aquel momento. Éramos muy imprudentes por la curiosidad. Entre esa curiosidad hubo una víctima a quien andando entre los escombros le explotó una granada sin activar. Eso fue frente a la iglesia. Entonces, y las fotos lo muestran. ¿Qué más se puede decir de eso? ¿Cuál es el cambio o cuál es el apoyo al pueblo? Imposible, ¿no? Y aquí vemos a una señora que después fue alcaldesa de Neiva, que estaba ahí atendiendo a los policías en medio del fuego, y lo ven, por ejemplo, este policía, todo el uniforme, las dos piernas lavado en sangre, y aquí esta señora buscándole cómo ayudarlo para hacerle alguna curación y por lo menos detenerle la hemorragia, mientras otro compañero lo sacaba de la estación y vemos en el suelo a un policía ya moribundo y otro compañero tratando de darle apoyo. Esto no tiene ni perdón ni explicación. Después de esta toma, la historia de Dolores y de muchas familias se partió en dos. Oigan eso, de muchas familias y de todo Dolores. Además, quedamos sin policía y sin ejército y a merced de la guerrilla del Frente 25. Entonces hacemos un paréntesis. ¿Qué responde el entonces presidente de la República, que seguía empecinado en dialogar con los bandidos mientras hacían todo este tipo de tropelías? Y agrega el señor, ellos con la autoridad ya nadie acudía a las instituciones para presentar quejas. O sea, ya la guerrilla era la que mandaba en ese pueblo. Ya todo lo arreglaban ellos, pusieron sus propias normas, toque de queda y ley seca. Carros, surtidores de alimentos que ingresaban, ellos lo retenían y se robaban todo el producto. ¿Por qué no se mete también en el informe de la Comisión de la Verdad eso? Porque ¿qué culpa tiene un señor que compra su carro, que compra los comestibles en las ciudades principales y va y los vende? Porque en esa época se fue volviendo costumbre
que ninguna empresa ya mandaba en consignación nada, sino el que quiera vender, que venga y compre aquí a la ciudad, porque no vamos a perder que nos roben. Entonces, ¿qué hacían? Personas que tenían su vehículo particular de transporte, compraban los comestibles y los llevaban a los pueblos, y en el camino la guerrilla les montaba retén, los extorsionaba, les quemaba el carro, les robaba el producto. ¿Por qué eso no se cuenta? ¿Por qué se le da la vuelta y se le cambia de tercio y se presenta de otra manera? Es interesante. Y aquí tenemos otra. Bueno, esto ya es otra parte de la información. Entonces, llegamos hasta ahí lo que pasó esa noche y ese día en Dolores, que es aterrador. Adelante, mi coronel. José Gonzalo. Coronel, ¿cuáles son los resultados tangibles de este atroz ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de 3 municipios en el Tolima, en el 99? Bueno, mi coronel, si como usted mismo lo dice, 3 municipios y un corregimiento, se le agrega un cuarto. En el municipio de Prado perdieron la vida 6 policías, 6 de los que estaban ahí. Ya vimos cómo murieron 2, ¿no? De los 6. El que cayó ahí frente al cuartel y el que le cayó la pared encima. Los otros 6 fueron rematados. Destruyeron el templo de la Iglesia Católica y la sede de la energía conectada a la central hidroeléctrica de Hidroprado. O sea, toda esa pequeña subestación la destruyeron. Lo que tuvo como consecuencia que el municipio se quedara sin servicio eléctrico varios días. En Villarrica asesinaron a un policía y otros 2 quedaron heridos. En La Arada quedaron 2 policías heridos. Y en esos días el general Rosso José Serrano fue enfático en repetir ante la prensa o entre los medios de comunicación que los terroristas después de este ataque se han replegado al Caguán a celebrar y a analizar cómo seguían destruyendo a Colombia. Porque si se mira el mapa no estaban muy lejos del Caguán, cruzan la cordillera y allá quedaban libres de que el ejército los pudiera atacar, porque el gobierno, la administración de Andrés Pastrana, le prohibía a las fuerzas militares hacer cualquier tipo de incursión militar en la zona de los 5 municipios despejados. Entonces las FARC podían ir y venir y hacer lo que les daba la gana. Caminaban 2 noches por entre el monte y ya estaban en la zona de distensión, y ahí era imposible atacarlos. Entonces estos resultados son aterradores. Las fotos que hemos visto aquí, este señor en, en Prado suplicando que se acabe tanta violencia porque ya no tiene más municiones para combatir. Es una foto icónica de la tragedia que ha vivido nuestra policía tratando de mantener la ley y el orden, y que desafortunadamente la manipulan tanto con el cuento de que son los responsables de la violencia y no los verdaderos autores de esos crímenes. Esos son los resultados, mi coronel. Mi coronel, Mercedes Ibarra, la alcaldesa de Dolores, Tolima, fue exaltada por el señor presidente Álvaro Uribe como la dama de hierro. ¿Cuál fue la razón de tan elogiosa distinción? Es que resulta que el asalto ocurre en noviembre, mejor, del 99, cuando ya estaban los estudiantes preparándose para hacer unas especies de clausura, de sesiones solemnes que se acostumbran en los municipios pequeños. Usualmente se reúnen en un coliseo, en el estadio, varios colegios y hacen una izada de bandera, un acto cultural y destacan a los mejores estudiantes y ponen a un estudiante a que eche un discurso y algún docente echa otro discurso y hablan de la necesidad de la educación. Todo eso es costumbre en muchos municipios del país. Entonces, cuando las FARC atacaron esto, pues dañaron esa ceremonia, esa celebración que iban a hacer los estudiantes en Prado, y como lo contó ahí uno de los habitantes del municipio, se quedaron cogobernando. Entonces esta señora del Partido Conservador, muy valiente y sin apoyo de la policía, comenzó a cantarle la tabla y comenzó a viajar por las veredas sin escolta ni nada y a decirles: ustedes son una manada de delincuentes, terroristas, asesinos, y no tienen por qué estar aquí, y yo voy a traer la policía y voy a ser la alcaldesa. Y fue elegida la alcaldesa. Entonces en ese momento ya era presidente Álvaro Uribe Vélez y dio la orden inmediatamente que a esta señora le dieran la protección que necesitara y al mismo poblado,
y se la dieron y la policía volvió rápido. Entonces lo que ella cuenta aquí, ella se posesiona mejor, en el 2001 y tan pronto se posesiona, comienzan a hostigarla, pero ella se mantiene firme y tiene que esperar casi un año y medio más hasta que Uribe es el que la protege enviándole fuerza pública. Y dice ella que como el lunes era festivo, solo empezamos a trabajar el 2 de enero. Se está hablando que ella se posiciona el 1 de enero. Ese mismo día llegó a las 5 de la tarde el comandante Joselito y nos sacó a todos y nos arrinconó y nos pegó tremenda humillada. Entonces empezó una rivalidad entre ellos como guerrilla y yo como alcaldesa. Yo le dije que dentro de la alcaldía no permitía que ellos entraran. El comandante Joselito me dijo, es que para nosotros usted simplemente es una alcaldesa. Nosotros permitimos que fuera elegida, pero acá mandamos nosotros. Imagínense eso. Y también lo recuerda un habitante que al final del año le asesinaron al primer campesino que era líder, amigo de ella, para demostrarle que ellos iban en serio. Entonces, esta señora, las FARC, en vista de que esta señora no les cedía. Dolores Tolima. Los subversivos asesinaron a 3 personas, entre ellas un niño. Con el dolor que le significó la muerte de un niño de 14 años, la de un comerciante de 25 y la de un policía, luego de que los guerrilleros de las FARC utilizaran la Plaza de la Paz en Dolores, al sur del Tolima, como escenario de guerra, aún comentan entre sí cómo se salvaron de morir. Los habitantes del pequeño pueblo, que está a 3 horas al sur de Ibagué, estaban todos en la plaza frente a la iglesia para empezar la procesión del Viernes Santo, guiados por el párroco Genaro Mosquera, cuando se inició el ataque guerrillero. En Dolores necesito la zona de rehabilitación. Yo estoy dispuesta a todo, a jugármelas todas por mi pueblo, porque no vamos a permitir que los bárbaros, los violentos, los bandoleros esos, acaben con nuestros pueblos. Invito también a todos los gobernadores y alcaldes del país para que nos unamos en una sola voz a ayudarle a nuestro presidente a sacar adelante a Colombia, porque es un compromiso de todos. No voy a dar un pie atrás. Si tengo que armarme con las fuerzas militares, lo voy a hacer, pero la pelea es pelea. Los guerrilleros dispararon desde todas las esquinas de la Plaza de la Paz, mientras que los policías aseguraban posiciones para repeler el ataque, teniendo a los campesinos en la mitad del fuego. Estábamos en la primera estación cuando se oyeron unos disparos y ahí todo el mundo se fue a esconder entre las casas, todo el mundo corriendo, gritando. Una hora después, la policía retomó el control de Dolores y los soldados las montañas, desde donde bajaron los guerrilleros para interrumpir la procesión, que finalmente sus habitantes realizaron en honor de sus muertos. Una de las personas heridas durante el ataque de la guerrilla, la procesión, aseguró hoy que logró salvarse de morir porque llegó tarde al Vía Crucis. Ulises González sobrevivió de milagro al ataque que las FARC hicieron hoy en Dolores, Tolima, antes de ir a la procesión de la pasión y muerte de Jesucristo, como lo hace desde hace 24 años. Se fue con un amigo a tanquear su motocicleta a la salida del pueblo para luego ir a recoger a su esposa. Cuando yo escuchamos unos tiros hacia atrás, vi yo a él, mis manos se metieron. Y para protegerse de las balas, aceleró el paso de su motocicleta, pero ya era tarde. Cuando se dio cuenta estaba en medio de un feroz enfrentamiento. Al ver eso, pues nosotros botamos la moto al suelo y nosotros nos íbamos a cubrir cuando ocurrió eso. Su esposa, que lo esperaba en la casa para acompañarlo a la procesión, estaba feliz, porque Ulises se salvó y solo atinó a decir que no era la primera vez que las FARC provocaban tanto dolor a Dolores. Los guerrilleros que mataron a las 3 personas en la procesión de Dolores representan a Caín, así lo aseguró Monseñor Pedro Rubiano. Para el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, los autores del atentado contra los feligreses de Dolores, Tolima, tienen mentes depravadas, diabólicas y malditas. Es la violación de ese sentimiento religioso de un pueblo, y eso clama al Señor. Por eso quedarán para siempre signados con el signo de Caín. Lo mismo dijo de quienes asesinaron a un pequeño de 9 años en Fortuna, Arauca, cuando activaron una bicicleta bomba. Tienen ese signo de Caín, que son malditos. Así lo llama el Señor. El cardenal le pidió a la guerrilla no seguir engañando al país. ¿A dónde han llegado estos señores que pretenden hablar de paz, cuando lo único que quieren es muerte y destrucción? Dijo que la guerrilla tiene que recobrar la credibilidad que perdió entre todos los colombianos. Esta noche la Iglesia Católica utilizó el sermón de las 7 palabras para endurecer aún más su posición contra los violentos. En el sermón de las 7 palabras, la Iglesia pidió por el perdón de los violentos, porque no saben lo que hacen. Perdona, Señor, los atentados contra la vida. Después se fue el lanzandiste contra los corruptos, porque Colombia tiene sed de justicia. Aquellos de corbata blanca, que van bien vestidos en el diario vivir y que han robado la patria, les imploro, les pido y les suplico que se reivindiquen con esta patria que los vio nacer.
Al final la iglesia le pidió a los violentos convertirse, ver en el diálogo la única salida y no jugar con la fe de los colombianos ni con la palabra empeñada. No podemos jugar con la palabra, señores guerrilleros. No tiene sentido sentarnos en la misma mesa con las armas que ustedes presentan. El clero invitó a la reinserción a quienes están al margen de la ley y exaltó el papel de la mujer como la única capaz de lograr la conversión de sus hijos. Las procesiones que conmemoraron la pasión y muerte de Jesús fueron aprovechadas por los creyentes para pedir por la paz de Colombia. Tuvo hoy un doble sentido. Juan Pablo II, desde un trono móvil, recorrió las 14 estaciones del Vía Crucis y aprovechó la ceremonia para celebrar sus 25. Bueno, mi coronel, entonces ahí lo que dijo, lo que ocurrió fue que como la alcaldesa no les cedía, procedieron a hacer un atentado criminal contra los feligreses un Viernes Santo. Imagínense ustedes en un país católico como Colombia, en un poblado de estos donde es una tradición tan grande, esa concentración enorme de civiles para celebrar la Semana Mayor y aprovechar más o menos 2 de la tarde que ya está toda la gente en el pueblo, en la plaza principal donde se reúnen para ir a orar y a celebrar la Semana Santa, y aparecen estos miserables bandidos disparando contra los civiles. Eso no tiene perdón de Dios, no tiene explicación. Y por eso lo que decía el padre Rubiano ahí, son malditos. Y si no, que demuestre lo contrario el señor de Ru, que también es cura, pero que hace lo contrario a lo que dijo el señor Rubiano. Y cómo es posible que porque una alcaldesa no se les arrodillaba ante lo que ellos querían, procedan a atacar la población de esa manera. Esto no tiene explicación y tiene que quedar para la historia tal como ocurrió, y afortunadamente existen los documentos y las pruebas. Adelante, mi coronel. Micrófono, mi coronel. Mi coronel, ahora las contradicciones. ¿Cuáles son las razones para que la nación haya sido condenada por el ataque terrorista de las FARC contra el municipio de Dolores, Tolima, en 1999? Bueno, mi coronel, entonces sucede que aquí tenemos nuevamente la ayuda. 5 años de pontificado. En el año de 2014-2013, la familia de la gente que murió atrapado demandó a la nación porque argumentó que el comandante del Departamento de Policía y la Dirección Nacional de la Policía no han hecho lo suficiente para impedir el asalto criminal, y el Consejo de Estado falló, condenó a la nación por 1.300 millones de pesos, pero hay otras demandas en curso de otros comités que todavía no han sido falladas y que probablemente van a fallar en contra de los colombianos, y los señores de las FARC, orondos con todos sus dineros que hicieron producto del delito, disfrutándolos y escondiéndolos y enmascarándolos, en lugar de resarcir las víctimas y que no seamos los colombianos quienes con los impuestos estamos pagando esas condenas. Entonces, así se resume eso de sencillo, mi coronel. Mi coronel, ¿qué pasó con los informes y las denuncias entregadas por las ONG de Justicia y Verdad Abierta a la JEP? Nada, mi coronel, desafortunadamente no pasó nada. Los escucharon, sí, pero no pasó nada más. Ahí quedó lo mismo, porque al final el informe de la verdad guarda la verdad que presenta el señor de Rux y su grupo, y no lo que está presentando o lo que presentaron esas organizaciones no gubernamentales con las pruebas tales como las que estamos viendo aquí. Eso fue completamente desechado y olvidado. Y la jugadita, como dice el senador Macías, fue simplemente hacer un anexo que no lo va a ver nadie, o que muy poca gente lo ve y que ha tenido muy poco despliegue, en el cual puntualiza. En tal fecha pasó esto y murieron tales civiles y murió tal, pero no dicen se hizo con esta sevicia y pasó. O sea, no se reconstruye. Y en cambio el informe grueso sí está enfocado todo el tiempo a ideologizar y a justificar todos estos crímenes. Coronel, pasados 23 años de estos hechos, ¿qué reflexiones estratégicas nos podría aportar respecto a tan criminal, cruel y despiadada incursión terrorista múltiple de las FARC
contra el campesinado tolimense en 1999? Pues la quiero enfocar en un solo aspecto. Se ha justificado por muchos comentaristas, no analistas, yo los llamo comentaristas, del problema de la violencia en Colombia, que era necesario hacer conversaciones de paz con las FARC como se hicieron en Cuba y que era necesario firmar un acuerdo. En gracia de la discusión, digamos que sí era necesario firmar un acuerdo, pero el punto es no en esas condiciones, porque esas condiciones todas son favorables a las FARC y desfavorables a las víctimas y desfavorables a Colombia. Y cuando en una negociación no hay satisfacción total de las partes, el problema sigue latente. Y como en la geopolítica está demostrado, un mal arreglo genera con el paso del tiempo más problemas y más complejos que se atan a las nuevas tecnologías y a las nuevas dinámicas de la vida política, porque en el ADN de los pueblos siempre queda eso. Entonces, era necesario, sí, claro, buscar una conversación y la desmovilización de estos bandidos, pero la solución final, el acuerdo final al que se llegó, debía ser otro y no ese de legitimarlos y de encontrar a sus multiplicadores de versiones que no son las que corresponden. Entonces, con esto creo que cerramos la parte de los análisis. No sé si mi coronel González tenga comentario y si mi coronel Alarcón tenga también comentarios en las redes. Sí, mi coronel, tenemos algunos comentarios en el Facebook. Aquí está, por ejemplo, tenemos la participación del general Vázquez y de se me ha escapado la señal aquí con el escudo de, pero voy a leer mientras tanto lo que nos ha colocado acá Gladys Amaya, General Vázquez, dicen lo siguiente: en los pueblos, localidades y municipios donde se ha mostrado y demostrado su crueldad y sevicia, las narcoterroristas FARC, vemos que estos verdaderos humildes campesinos siguen sumidos en el miedo y la tristeza, cuando sus victimarios están felices en el Congreso y ellos sin reparación ni seguridad para que estos tipos de hechos no se vuelvan a presentar. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Infortunadamente, la señal de mi coronel Iván González se ha caído, se ha perdido el internet allá en donde se encuentra. Entonces aquí nos ha enviado las impresiones por Face. No va a permitirle leerlas. Dice lo siguiente: Se fue la señal, mi coronel. Fue una agresión para indicar al gobierno que las FARC tenían un alto poder armado y que por ello tenía que aceptar las exigencias que el grupo terrorista había en la zona de despeje del Caguán. Resalta el valor del periodismo
del diario Nuevo Día de Ibagué para dejar testimonio veraz de los hechos. Dice lo siguiente: en los ya muchos episodios de la cruel agresión del grupo terrorista FARC, narrados en muchas de las más de 180 emisiones de la memoria histórica de la Fundación Fundel, se queda en evidencia el sangriento rastro que en la vida de la nación han dejado los bandoleros de tan destructoras cuadrillas. Con cabecillas adoctrinados en las despiadadas teorías del comunismo ateo, donde las leyes de Dios no tienen significado. Todos los principios de la compasión humana no existen en sus oscuros espíritus, que son símbolos del mal. Son algo más que dantescos sus actos contra los pobladores del campo colombiano, donde casi ni alcanza la ficción a imaginarse qué puede suceder, y aún más siendo agresiones contra personas de buen corazón que en algún momento los ayudaron, no fue por su convicción o creencia, sin que sus actos eran buenos, sino por verse sometidos a sus amenazas de muerte, y que ante la imposibilidad de las autoridades de brindarles una protección completa y permanente, donde algunos intentaron defenderse por su cuenta, pero en forma muy precaria y artesanal, pero valerosa, lo cual demuestra el gran espíritu patriótico y comunitario del campesinado, a pesar de no ser precisamente la posición más privilegiada y parecida. Sin embargo, no cesa en su descomunal esfuerzo por construir el progreso, con la firme esperanza que el futuro será mejor, tanto para ellos como para sus descendientes. Solo les ha hecho falta verdaderos líderes políticos nacionales, regionales y locales, que aglutinen los grandes potenciales latentes en el pueblo y en esperanza de dirigentes que los guíen con reales habilidades geopolíticas, económicas y sociales. Es el comentario analítico de mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, para cerrar la grabación, colocamos nuestro himno institucional. Los invitamos a las 6 de la tarde a continuar hoy con el análisis de lo que es la forma que propone la Fundación de la construcción de un partido político, y mañana continuaremos en la mañana con la reconstrucción de estos temas de la violencia contra los municipios. Escuchemos nuestro mensaje institucional para el cierre. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Bueno, entonces cerramos.